Bien, hermanos, seguimos con nuestro estudio, la segunda parte del mensaje. Habíamos dicho que solamente en este primer capítulo, versículo, vemos a Pablo, Silvano y Timoteo, y no vemos a Lucas. Recordemos, hermanos, que él también fue uno de los que siempre estuvo activo en la obra misionera, juntamente con ellos, ¿no? Con Pablo, Silvano y Timoteo. Pero aquí no aparece. ¿Sabe por qué? Porque él había sido comisionado a otro lugar, a supervisar las iglesias. Hermanos, Lucas también estaba comprometido en la obra del Señor. Y ellos estaban constantemente supervisando las obras que habían formado. No lo dejaban a la deriva. Estaban viendo el crecimiento de las obras, de la obra, del trabajo de los hermanos encargados. Esa era su forma de trabajar de ellos. También vemos a Silvano. Silvano es otra manera de dirigirse a Silas. O Silas es la otra manera de dirigirse a Silvano. Silas es el sobrenombre de Silvano, hermanos. Y siempre lo vamos a encontrar así en varios pasajes de la palabra del Señor. Silvano y Silas es la misma persona. No nos olvidemos de eso. Seguimos, hermanos. Tesalónica era un lugar hostil, opuesto para el Evangelio, pero también había gente que había creído en el mensaje de salvación. En ese mensaje que el apóstol Pablo les había predicado. Y no solo habían creído, sino se estaban conduciendo de una forma firme y fielmente. Y Pablo se entera de esto, luego de estar en Berea, llega a Atenas y envía a Timoteo para informarse de los hermanos de Tesalónica. Lo último que recordaba él es que había sido expulsado de esa ciudad, pero también recordaba que quedaba ahí una pequeña iglesia a la deriva. Pero cuando Timoteo regresa de Tesalónica, esto es bueno recordarlo, hermanos, volver a repetirlo una y otra vez, para ver el gran amor de Pablo por la obra del Señor. Y así entender como hijos de Dios la responsabilidad de cumplir nuestro llamado, la gran comisión. Porque ser discípulo o seguidor de Cristo es comunicar a otros la misma enseñanza que aprendimos. Y Pablo lo deja muy en claro, esto en 2 de Timoteo 2:2. Cuando dice, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, lo que has aprendido u oído de mí ante muchos testigos, encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, instruir, educar también a otros. El discipulado es un mandamiento de parte de Dios. Porque el Señor dijo en Mateo 28, 19 y 20, es un texto muy conocido, dice el 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay
aquí en estos dos versículos vemos el encargo del Señor para cada uno de nosotros. Primero, id a ser discípulos. Luego, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Hermanos, esto es el contexto, el entorno marco de ser seguidores de Cristo. Quiera Dios que podamos entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Sigamos, hermanos. Nos habíamos quedado cuando Timoteo regresa de Tesalónica y le dice a Pablo, ¿no? Los hermanos están bien, están caminando firmes y fieles y en santidad. Pablo agarra una pluma y le escribe esta carta a los hermanos en Tesalónica. Y lo hace, hermanos, con una expresión de gozo de escuchar cómo estaban caminando en el camino de la verdad. No solo eso, sino también lo hace para confirmarles y afirmarles en algunas verdades elementales. Porque los hermanos de Tesalónica tenían preguntas que habían mandado con Timoteo a Pablo. Y esas respuestas a sus preguntas están en los capítulos 4 y 5 de este libro. Y tienen que ver con los hermanos que ya habían fallecido o partido durante la ausencia de Pablo. Desde el momento que Pablo había fundado la iglesia de Tesalónica hasta que escribe esta carta, había pasado pocos meses o un año, no más. Y los creyentes eran jóvenes creyentes. Pero a pesar de ello, Pablo había escuchado de ellos una buena noticia y los recuerda. Vamos a ver qué había escuchado Pablo de ellos. Leamos la segunda parte del versículo 1, hermanos. Dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí notamos algo importante. Cuando Pablo dice que esta iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, esto es algo especial para Pablo. Que estén en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La palabra iglesia viene del latín y a la vez viene del griego. Y en Atenas una iglesia era una asamblea o una reunión, una junta o un concilio o una congregación de ciudadanos o personas que se reunían para discutir algunos asuntos. Y Pablo usa este nombre para referirse al grupo de hermanos que había ganado y formado en ese lugar. La palabra iglesia que se utiliza acá, en aquella época se utilizaba de cualquier asamblea. Y el día de hoy entendemos que iglesia es la congregación de creyentes alrededor de una fe. Pero en aquel tiempo una iglesia simplemente era o quería decir una asamblea o reunión de personas que se reunían por distintos motivos. Y Pablo está diciendo en este versículo en especial que esta iglesia o asamblea que estaba en Tesalónica no era cualquier asamblea, sino que estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esto hace una gran diferencia de cualquier otra asamblea que estaba en cualquier otra cosa.
Por ello, hermanos, Pablo comienza su carta dándoles un elogio cuando dice: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Recordemos 2 Corintios 5:17, que dice, es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. 2 Corintios 5:17 dice, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, estar en Cristo significa haber nacido de nuevo. Estar en el Padre y en el Hijo implica ser salvo. Y Tesalónica era una iglesia que no solo había nacido de nuevo, sino que también habían perseverado.